Bueno, de hidrostática hoy vamos a ver solamente 4 problemas, que son los que habían quedado pendientes. Primero les voy a explicar el punto 2, que es el único en el que hay una compuerta de ancho variable, que es el ejercicio que vieron en la teoría, y el ingeniero nos pidió que le reforcemos porque es un tema medio complicadito y generalmente si toman hidrostática, toman ejercicios de este tipo. Así que les voy a explicar este primero y después hacemos los otros 3 que creo que eran 3 que quedaron pendientes. Y después de eso me pueden hacer consultas si quieren de hidrostática o de los temas anteriores si queda tiempo. Y hablamos del tema parcial, TP10 y recuperación y esas cosas las vamos a hablar al final también. Bueno, cuando tenemos compuertas de ancho variable, recuerden que en el caso de tener ancho variable no se puede hacer el diagrama de presiones. En este caso se trabaja con un método que consiste primero en determinar el valor de la presión y después se determina la posición en la cual está aplicada esa presión, ¿sí? Que se llama centro de presiones. Ahora yo les voy a poner las ecuaciones así voladas, digamos. El desarrollo ya lo vieron en la teoría y si no el desarrollo también está en los apuntes subidos a la página. Ahora les voy a poner simplemente lo que ustedes harían en un problema práctico. O sea, no es necesario que hagan todo el desarrollo que está en la página, simplemente con lo que hagamos acá es suficiente para un desarrollo práctico. Bueno, el valor de la presión tiene una fórmula que es la presión en una compuerta o en cualquier superficie es el gamma del líquido. Recuerden esto, lo ponen en símbolos, es el gamma del líquido por el área de la compuerta en este caso y por el ICG, donde el ICG se mide siempre vertical, en la teoría lo vieron como HCG, es exactamente lo mismo, distintas notaciones, se mide siempre de forma vertical desde el nivel libre del líquido hasta el punto en el cual se encuentra el centro de gravedad de la compuerta analizada. ¿Sí? Entonces, el gamma del líquido en este caso es un dato que es el mismo gamma, el mismo líquido en todo el práctico, que son los 10 kilonewtons sobre metros cúbicos. El área de la compuerta es simplemente el área de un medio círculo, y el ICG, ahora es lo que vamos a determinar, ya igual les voy a poner la ecuación al final. Primero determinamos ICG y después les pongo la ecuación como queda finalmente. Para el ICG es que vamos a utilizar las tablas que yo les expliqué en la clase pasada y que vieron además hoy en la clase teórica. Esas tablas le dicen la posición del centro de gravedad de distintas secciones y además los momentos de inercia que vamos a aplicar en este ejercicio y en el práctico número 10. Entonces, ahora les voy a cambiar la pantalla que van a ver, porfa, díganme si la ven cuando la cambie. ¿Ahí están viendo la tabla? Sí. Sí. Perfecto. En este caso, primero entramos a la tabla y buscamos la sección que vamos a analizar. ¿Sí? En este caso es la sección de una compuerta semicircular. Acá tenemos la sección buscada. Ahora lo que necesitamos en primera instancia, esperen que lo que necesitamos en primera instancia es la posición del centro de gravedad del círculo, ¿sí? Recuerden que lo que vimos en la clase pasada, estas fórmulas que tenemos a los costados, los X barra y los Y barra, son las que me están diciendo la posición del centro de gravedad. En este caso, acá me está diciendo, obviamente, al ser una figura simétrica, en el eje de simetría se encuentra el centro de gravedad, ¿sí? O sea, en el eje Y, sabemos que por esta recta está el centro de gravedad, entonces solamente necesitamos una altura, que es este 4R sobre 3pi que tenemos acá. Entonces, este valor es el que vamos a utilizar para determinar la posición del centro de gravedad. Fíjense que ese 4R sobre 3pi está medido desde esta horizontal, ¿sí? Entonces ahora volviendo al otro, yo necesito, ya les dibujo, yo lo que necesito es el ICG, que como les decía, es la vertical medida desde
nivel libre hasta el punto donde esté mi centro de gravedad de la compuerta. Supongamos que mi centro de gravedad esté en este punto, entonces yo voy a necesitar esta altura, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo que hasta acá son 2A, solamente me falta determinar esta distancia vertical, ¿sí? Que para eso vamos a usar el valor de 4R sobre 3pi que acabamos de ver en la tabla. Entonces vamos a trabajar con el siguiente triángulo. Donde a esta distancia yo le voy a llamar I, que no es el ICG, es simplemente una variable I. Esta distancia de acá van a ser los 4R sobre 3pi. 4R sobre 3. Recuerden, no tengo los símbolos acá, así que pongo pi. Y la distancia horizontal no nos estaría importando en este momento. Y acá me está dando de dato que este ángulo son los 45 grados de inclinación que tenemos acá, ¿sí? Entonces, usando ese triángulo, vamos a determinar el valor de I con seno de 45 es igual al cateto opuesto, que en este caso es la variable I que definimos, sobre la hipotenusa, que son los 4R sobre 3pi. Ya saben, en cualquier momento me paran, no hay problema con eso y repito lo que sea. Entonces ahí ya tenemos esta distancia ahí que me faltaba. Entonces, el ICG que necesitábamos para la fórmula va a ser igual a estos 2A que ya teníamos verticales, más la variable I que acabamos de determinar. ¿Sí? La variable I obviamente va a ser seno de 45 por los 4R sobre 3pi. Entonces ahí ya podemos calcular cuánto vale mi presión. Nada más que acá, fíjense, entra el radio y acá directamente este ejercicio no me está dando el radio. Sí hay otros ejercicios en los que sí le dan el radio. En este caso también vamos a tener que usar una relación trigonométrica usando esta altura A que me está dando de dato. Entonces, yo tengo mi altura A vertical y esta inclinada sería el radio que yo estaría necesitando. Y de vuelta, este ángulo que tenemos acá son los 45 grados. Entonces, para determinar el radio sería seno de 45 es igual al cateto opuesto, que es la distancia A, sobre la hipotenusa, que en este caso es el radio que nosotros queremos determinar. Entonces, acá vamos a determinar primero cuánto vale el radio. Una vez que tenemos el valor del radio, lo reemplazamos acá y obtenemos mi variable I, y después determinamos el ICG con esos valores y los reemplazamos en el valor de la presión. Con esto ya tendríamos el valor de la presión aplicada sobre la compuerta. Entonces ahora solamente nos faltaría determinar en qué punto de esa compuerta está aplicada la presión, ¿sí? Recuerden, es una carga puntual ya. Entonces, para eso se utiliza una ecuación que es, acá también hay una diferencia de notación con la cátedra, lo que yo le llamo S, si no mal recuerdo, en la teoría le llaman I, ¿sí? Pero fíjense, comparando las ecuaciones, les va a salir directo cuál era la notación usada por la cátedra. Entonces yo tengo que el SCP, ya les digo bien qué es un S y en qué se distingue con los I. El SCP es igual al SCG más el momento de inercia sobre el área, ya explico bien todo esto, por el SCG. Ahora explico bien qué es cada uno de estos términos que están involucrados acá. Los subíndices CG es los puntos referidos al centro de gravedad, y los subíndices que tienen CP son los centros de presiones, ¿sí? Como ven acá en esta ecuación, el centro de presiones siempre está por debajo del centro de gravedad, ¿sí? Ahora, los S, ¿cómo se miden? Los S se miden también desde el nivel libre, pero en la dirección de la compuerta, ¿sí? O sea, mi eje S sería en la dirección esta de 45 grados. Supongamos yo tengo mi eje, lo voy a dibujar acá al costado para que no se confundan. Ya les pongo las notaciones. Esto sería mi eje Y que yo estoy usando, y en este caso sería el eje S que estoy utilizando.
y este eje S tiene la inclinación de la compuerta, por lo tanto acá tengo 45 grados. Por lo tanto, cada vez que yo tenga que ingresar, y esto también son flechas hacia acá, o sea, son positivos siempre hacia abajo. Cada vez que yo tenga que ingresar una coordenada S, lo que tengo que hacer es medir la distancia desde el nivel libre, pero en la dirección de la compuerta. Entonces, el SSG, ¿cómo lo determino? Yo ya tengo mi ICG, que lo había determinado acá anteriormente, entonces simplemente lo que tengo que hacer es utilizar de vuelta trigonometría. Ya les hago un triangulito. Tenemos, este era el ICG que acabamos de calcular, que es la distancia vertical hacia el centro de gravedad. El SSG sería este, en la dirección de la compuerta. Y acá tenemos de vuelta los 45 grados. Entonces, para determinar el SSG, es simplemente, hacemos seno de 45 es igual al cateto opuesto, que es el ICG, sobre la hipotenusa, que es el SSG. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos determinado el SSG por una relación trigonométrica. Ahora, el momento de inercia que entra acá en este término es el momento de inercia respecto del eje que es perpendicular a la pantalla, ¿sí? O sea, sería respecto de un eje que pasa por, o sea, sí, que es perpendicular a la pantalla, creo que ahí sí se entiende. Entonces, en este caso sería respecto de este eje que tenemos acá, el eje AA, ¿sí? El momento de inercia que va ahí incluido es siempre respecto del centro de gravedad, ¿sí? Es el momento de inercia de la compuerta respecto del centro de gravedad de la compuerta y respecto del eje que es perpendicular a su pantalla. Entonces ahí de vuelta es que tenemos que ingresar a la tabla y determinar cuánto vale ese momento de inercia. Como verán, es lo único que me estaría faltando para poder reemplazar en esta ecuación y determinar este SCP. Ahora, les comparto de vuelta la tabla y vamos a ver cómo se utiliza en este caso. Van a ver que tenemos acá tenemos el semicírculo. Recuerden los momentos de inercia respecto de los ejes baricéntricos, que es lo mismo que los momentos de inercia respecto de los centros de gravedad, son los que están denotados con las barras arriba. Entonces, acá yo necesitaba el momento de inercia respecto de este eje, ¿sí? Que era el perpendicular a mi pantalla. Entonces sería el momento de inercia respecto de mi eje X, que acá tenemos que es 0,1098 R a la cuarta. Entonces ese valor, el que vamos a usar, de vuelta acá. Entonces, tenemos que el momento de inercia es igual a esos 0,1098 R a la cuarta. Entonces voy a reemplazar toda esta ecuación del SCG y esperen que nunca les puse cómo les quedaba esta, les voy a poner por si acaso para que les quede. Estos son los 10 kilonewtons sobre metros cúbicos por pi por r al cuadrado sobre 2, porque es la mitad de un círculo. Uy. Pi por r al cuadrado sobre 2. Y todo esto por el ICG que les quedaba, 2A más I. Les pongo así para que les quede claro toda la expresión. Bueno, volviendo a esta, ahora vamos a reemplazar esta ecuación del SCP. Nos quedaría que el SCP, recuerden, es el punto en el cual está aplicada esta presión que acabamos de determinar el valor, y esto está medido en la dirección de mi compuerta. Esto es igual a el SCG, que les pongo en la expresión que les queda, son 2A más I. No sé por qué siempre se pone así. 2A más I sobre el seno de 45. Ese es el primer término. Tenemos más el momento de inercia que habíamos sacado de tabla, que eran los 0,1098 R a la cuarta. Todo eso sobre el área por el SCG.
Entonces, el área tenemos que es pi por r al cuadrado sobre 2. Y bueno, acá no les vuelvo a poner la expresión del SSG, que es la misma que teníamos acá, les pongo directamente SSG, ¿sí? Entonces acá ya tenemos todo, simplemente reemplazamos y determinamos cuánto vale el SCP. ¿Por qué me interesa este SCP? Yo cuando haga sumatoria de momentos respecto de mi articulación A para determinar cuánto vale la reacción de mi cilindro hidráulico, yo necesito saber la posición en la cual está aplicada esta presión. Es por eso que hicimos todo este trabajo para determinar dónde estaba aplicada la presión. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer, ya tenemos todas las fuerzas aplicadas sobre mi compuerta, entonces simplemente pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la compuerta y hacer las ecuaciones de equilibrios necesarias para determinar lo que necesito. Entonces, acá como tenemos la articulación, sabemos que tenemos dos reacciones. Yo voy a suponer AY para arriba y AX para la izquierda. A la del cilindro la voy a suponer hacia abajo. Y la presión, recuerden, siempre perpendicular a mi compuerta, ¿sí? Apuntando a la compuerta. Entonces esto es la que yo llamé P. Entonces, acá simplemente lo que tengo que hacer es una sumatoria de momentos en A. Voy a bajar esto. Hago suma de momentos en A igual a 0. Recuerden, yo tomo positivo en sentido horario. Y acá tenemos la reacción BC, que es la de mi cilindro, por la distancia A, que es la horizontal, ¿sí? Como acá yo tengo que A es vertical y son 45, ya sé que la horizontal son 45. Son la distancia A, perdón. BC por A menos la presión P que yo determiné por la distancia perpendicular a mi fuerza, o sea, sería esta distancia, que yo le voy a llamar X y ya le pongo la expresión en la que quedaría. Todo esto lo igualo a 0 y de acá voy a poder determinar cuánto vale BC. Ahora, la distancia de esta X sería el SCP que yo determiné menos 2A sobre el seno de 45. O sea, acá simplemente lo que estoy haciendo, ya les dibujo de vuelta, lo que estoy haciendo es, yo tenía el SCP que era, supongamos que acá está aplicada mi presión, yo tenía todo esto. Lo que estoy haciendo simplemente es restarle esta distancia de los dos A, ¿sí? O sea, desde este punto para arriba, entonces simplemente me queda el brazo de palanca que tengo hacia la fuerza. Entonces, una vez que tengo esto, ya determino cuánto vale la reacción de mi cilindro BC. El problema me pedía determinar las reacciones de todas las bielas del reticulado, entonces ya dejó de ser un problema de hidrostática y ya pasa a ser un problema de reticulado. O sea, el tema nuevo acaba de terminar, ya volvemos a los TPs anteriores. Entonces, en primer lugar, lo que yo voy a hacer es analizar mi nudo C. Entonces, lo que tengo que hacer es el diagrama de cuerpo libre de mi nudo C. Como yo supuse la reacción de mi cilindro hacia abajo, al nudo C llega hacia arriba. ¿Sí? Porque recuerden, si yo hago el diagrama de cuerpo libre del cilindro, hoy voy a estar medio repetitiva con algunas cosas, pero es porque quiero que queden claro y como sé que hay tiempo, prefiero esto. Entonces yo había supuesto mi reacción del cilindro BC así, en el cilindro queda este diagrama de cuerpo libre, entonces yo sé que al nudo llega el esfuerzo en sentido contrario. Entonces ahí ya tengo la fuerza BC aplicada en el nudo C, a la de la biela GC la voy a suponer hacia la izquierda y la DC hacia abajo. Recuerden, acá ustedes también pueden hacer los que les recomendaba el ingeniero Mohamed, que es suponer todas traccionadas, de manera que si les da negativo saben que está comprimida y si les da positivo saben que está traccionada. Yo eso no lo hago, supongo cualquier sentido y después simplemente comparo los signos con los sentidos. Yo acá, por ejemplo, supuse que la GC estaba traccionada y que la DC está comprimida. Entonces, una vez que tengo este diagrama de cuerpo libre del nudo, recuerden, en un nudo yo tengo dos ecuaciones de equilibrio posible, por lo tanto, puedo tener como máximo dos incógnitas, que serían estas dos que tengo acá. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es hacer las ecuaciones de equilibrio en el nudo C. Primero voy a hacer una suma de fuerzas en I, igual a 0.
tomo positivo hacia arriba, entonces tengo la fuerza del cilindro BC menos la reacción DC por el seno de 45, el seno de alfa, que en este caso es 45 porque tengo A y A, ¿sí? Alfa es este ángulo. Entonces de acá voy a determinar directamente cuánto vale mi reacción DC. Ahora en el mismo nudo hago suma de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia la derecha, y hago DC por el coseno de alfa menos GC. Entonces de acá voy a determinar cuánto vale GC. Una vez que ya tengo estas dos reacciones, ya puedo pasar a mi nudo G, porque voy a tener dos incógnitas nada más. Entonces hago el diagrama de cuerpo libre de mi nudo G, como yo en el C la supuse hacia la izquierda, acá va hacia la derecha, DG la voy a suponer hacia arriba, y FG la voy a suponer hacia la izquierda. Entonces, acá voy a borrar, chicos, para no tener que perder el dibujo. Igual esto está grabado. Entonces, en mi nudo G voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, de vuelta positivo hacia la derecha, entonces tenemos GC menos FG. Entonces de acá voy a determinar FG, que obviamente va a ser igual a GC. Y bueno, sumatoria de fuerzas en I, esto no es tan necesario, pero sí para un parcial, para que quede demostrado. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0, me queda que DG en este caso es 0. Entonces una vez que tengo esto ya puedo pasar a mi nudo D. Fíjense, yo podría haber pasado a mi nudo F, pero para el nudo F tendría que haber determinado cuánto valen mis reacciones en el apoyo, y en este caso no era necesario. Entonces, tomando directamente mi nudo D, ya puedo determinar las dos bielas que me quedaban, que esto sí me lo estaba pidiendo el ejercicio. Entonces, paso a mi nudo D, hago el diagrama de cuerpo libre, tengo ED, la voy a suponer hacia la derecha, FD la supongo hacia abajo, DG, como acá la había supuesto hacia arriba, acá me queda hacia abajo, y DC, como acá la había supuesto hacia abajo, acá me queda hacia arriba. Entonces, hago sumatoria de fuerzas en I, en el nudo D, igual a 0, y acá tenemos DC por el seno de alfa menos DG menos FD por el seno de alfa. Todo esto igualado a 0, entonces acá vamos a poder determinar cuánto vale el esfuerzo FD. Y por último, hago suma de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia la derecha, me queda ED menos DC por el coseno de alfa. Esto es DC, ahí está, DC por el coseno de alfa menos FD por el coseno de alfa. Entonces acá voy a poder determinar cuánto vale mi esfuerzo ED. Y ahí ya estaría resuelto completo el ejercicio. ¿Hay alguna duda, chicos? Sí, Nicole. Decime. El SCP, Sí. cuando lo sacas, es la distancia esa que me decide del nivel libre. A ver. ¿Querés que te lo marque al SCP? Bueno, dale, por Dale. favor. Primero te voy a hacer una línea donde supongamos que va a estar el centro de presiones, para que entiendas. El SCP, Bien. suponete que... Espera. Suponete que ese negro que marqué es el centro de gravedad, o sea, sería tu CG. Y abajo de ese va a estar tu CP, que sería tu centro de presiones, que es donde vos vas a tener aplicada esta fuerza, ¿sí? O sea, ese Bien, rojo que te acabo de hacer es este punto. Entonces, bien. el SCP que tenés que calcular
es la distancia desde este punto donde está aplicada esa presión en la dirección de la compuerta, o sea, sería en esos 45 hasta el nivel libre. O sea, sería ese rosa que Bien. te acabo de hacer. Y el ICP sería la vertical de ese punto. ¿Se entendió? ICP. El ICP, o sea, en caso que lo necesites para algún cálculo. ¿Me entendés? Bien, y de momento nada. Despejas B por BC, que sería el amortiguador, por A, que está bien la distancia, Sí, y menos P por X. sí, ya te marco de vuelta cuál es el X. Te marco con amarillo. Uno descompone, digamos, ¿Cómo? no lo descompone a la presión. Claro, no. Vos acordate que por Bariñón, el momento producido por la Era lo mismo, resultante es claro. igual a la suma de los momentos de las componentes. Entonces, como yo tengo esta fuerza aplicada así, y si tengo la posibilidad de determinar esta distancia, porque para eso saqué el SCP, directamente si lo hago por el brazo Ah, de palanca perpendicular, ya saco el momento de esta presión. claro, sería lo mismo que lo descomponga, pero bueno, está bien. Sí, nada más que si la descompones estarías como agregando pasos y acuérdate que el tiempo importa mucho. Y entonces el X igual al SCP, que sería esta violeta, Es rosa. rosa, Sí. menos 2A, Exacto. O que sea, sería el punto. no es Claro. menos 2A, es menos 2A sobre el seno de 45. Porque, bancame, ya te hago dibujo. Si se corta, ya saben, estos son, acá yo tengo los 2A, estos son los 45, entonces lo que yo quiero restar es a esta distancia que le voy a llamar, qué sé yo, T. Entonces, cuando haces este seno de 45, es el cateto opuesto, que son las 2A, sobre la hipotenusa, que es el T. Entonces, de ahí te sale que es el seno de 45, 2A sobre el seno de 45 lo que estoy restando. O sea, yo lo que estoy restando es esta inclinada, ¿me entendés? Sí, Y eso es. ¿Esa era tu duda? estos serían 2A, sería esto. Exacto, exactamente. Ya te Bien. dibujo, ¿qué otro color puedo usar esto? Yo lo que estaba restando, bueno, no, se hizo el mismo color. Bueno. Verde. Lo que necesito restar al SCP es esta verde. Entonces hago el SCP, que es la verde más la amarilla, menos la verde, que es mi T, y me queda el brazo de palanca. Bien, ahora sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Este es el único problema que hay en el práctico con este procedimiento, así que necesito que cualquier duda me la digan porque no vamos a volver a ver esto. Nicole, una consulta. Decime. ¿Este ejercicio es muy de parcial o no? De los parciales normales, o sea, del año anterior para atrás, remil. Es más, en general, la compuerta no es simplemente una sección así como la que está ahora, que directamente vas a la tabla y la tenés, sino que en general es una sección compuesta, entonces también entra el trabajo práctico número 10. Claro, o sea, podrían tomar un solo ejercicio así Si ahora y quisiesen, sí, meterían todo, digamos. exacto, pero hoy dijeron que iban a hacer 2 ejercicios, así que no sé la verdad, pero en general estos ejercicios te permiten evaluar hidrostática, propiedades geométricas y reticulados. Bien, y ahora a la hora que entramos a la tabla, ¿viste? Sí, En los parciales ni a palo, ¿o sí? ¿qué? ¿La tabla? Sí. Mira, cuando yo rendí el parcial no nos dejaron llevar la tabla, pero ellos te ponían el momento de inercia en el pizarrón. Ah, bien, o sea, sí te daban como dato eso, no era que te Sí, sí, tenías que sí, sí, acordar te de daban, todas no, las no, formas. no, no, no. Sí te Bien, dan como listo. dato, eso. Genial, Aparte de gracias. ustedes más que nada porque tienen re poco tiempo hasta el parcial.
Bien, bien, dale, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, de este problema? Pasamos a los otros. Que los otros ya son con los métodos que vimos. Nada más que vamos a usar un poco la tabla y eso. Bueno, si no hay dudas con este, ya pasamos al siguiente. No sé si me conviene iniciar otra reunión porque ya quedan 6 minutos. Sí, mejor. Voy a cerrar esta, iniciamos otra, así no se me corta el ejercicio en el medio, por favor. Así que ingresen con la misma idea, misma contraseña y esas cosas.